Es los que, sí, sí, no, no, y este es lo de José Luis. Perfecto. Y entonces ya no cedes la palabra como tú quieras. Si quieres a José Luis primero y luego. Vamos a dejar que espera que se suelten estas muchachas. Sí, sí, nos esperamos unos minutos. Pues ya lo publiqué, pero bueno, pues es muy complicado. La película. Sí, verdad. ¿Ya te metiste a tu propio libro o no? ¿No? ¿Tú te has metido a comprar libros? Sí, Bueno, sí, sí, sí. he comprado. Fuimos al de Colombia con Carlos Garriga y encontramos cosas y luego pues en las mexicanas también encontramos cosas. Estaba buscando uno de Juan Villoro, ¿no? ¿De qué? ¿De? De Juan Villoro que dice. Gracias a todos por acompañarnos en esta tarde para presentar dos libros que son el resultado de un proyecto en el que hemos venido trabajando los integrantes de RERSAP. RERSAP es una red de estudios del régimen de subdelegaciones en la América Borbónica que empezó hace más de 10 años y estos libros vienen a materializar parte de los proyectos que enfrentamos y que realizamos en estos últimos años. Estos libros están publicados por el Colegio de Michoacán. Ha habido un problema y no han podido, no están aquí de forma física para que los puedan visualizar, pero los pueden ver en el Colegio de Michoacán, que están a la venta. Como les digo, estos dos libros que presentamos el día de hoy es fruto de los distintos talleres que en su día se conformaron para estudiar dos bloques importantísimos en las reformas borbónicas, que era el territorio y los planes de gobierno. Para hablar de ellos, vamos a dar la palabra, en primer lugar, al doctor José Luis Alcáuter Guzmán, quien es doctor en Ciencias Humanas por el Colegio de Michoacán, profesor investigador del Centro de Estudios de Geografía Humana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Entre sus intereses está la geografía histórica y de las instituciones de Hispanoamérica. Se ha dedicado al estudio de las reformas de intendentes, del surgimiento de las divisiones políticas de estados, cambios urbanos del siglo XVIII al XIX y del fenómeno municipal a inicio de la vida independiente de México. Es autor del libro Subdelegados y subdelegaciones, de diversos capítulos del libro, y coautor del libro Causismo Sistémico, coeditor de diversos libros colectivos de la Red de Estudios del Régimen de Subdelegaciones en la América Borbónica, de la que forma parte. Doctor, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Bueno, listo, ahora sí, gracias. Bueno, el libro que voy a presentar eh, lleva por título Geografía Histórica, y está enfocado en el análisis de documentos, bueno, en este caso de 6 documentos que tienen que ver con la formación o con la aplicación de las reformas borbónicas. Como bien nos decía la doctora Pilar, uno de los intereses de la red de estudios del régimen de subdelegaciones es el estudio, digamos, especialmente de 2 ámbitos, ¿no? El ámbito institucional, y sobre ese eje se crearon varios talleres, o sea, hemos creado varios talleres de trabajo, y obviamente el ámbito territorial o el cambio territorial a partir de la aplicación de las reformas borbónicas. Este libro es producto de este taller sobre geografía histórica y comprende 6 trabajos. Voy a leer brevemente los títulos, que en realidad son análisis de documentación, a la que se le hicieron estudios ad hoc
para observar cómo se estaban aplicando las ordenanzas bueno, las reformas borbónicas, las diferentes reformas borbónicas, no solo las ordenanzas de intendentes. Entonces, el primer trabajo se llama sobre la creación de obispados, una instancia promovida por el Ayuntamiento de San Luis Potosí en 1804 de Graciela Bernal. El segundo es división y adjudicación del territorio en la diócesis de Sonora, 1782-1784 de Wilfrido Yáñez Espinosa. Organizar para controlar la ordenanza de alcaldes de barrio de Valladolid, de un servidor y de Martín Escobedo Delgado. Las ordenanzas de la ciudad de San Luis Potosí de 1806 de María Isabel Monroy Castillo. Y los informes sobre las minas de cobre de Inguarán a finales del siglo XVIII de María Concepción Gaviria Márquez, y aprovechamiento y conservación de los bosques novohispanos bajo el régimen de las intendencias de Luis Juventino García. Estos trabajos se buscaron hacer un enfoque, o desde un enfoque, digamos, de análisis desde la geografía histórica de los procesos territoriales y de los cambios territoriales, tanto urbanos como a nivel, digamos, general. Y como ven los documentos, dos tienen que ver con la creación de obispados, que son el trabajo de Graciela Bernal y el de Wilfrido Yáñez. Dos tienen que ver con las ordenanzas, uno sobre los alcaldes de barrio de Valladolid y otro sobre las ordenanzas de la ciudad de San Luis Potosí, que están enfocados a cuestiones como más urbanas. Y dos tienen que ver con explotaciones, el de María Concepción Gavira, que es sobre la explotación del cobre y la importancia que tenía el cobre en este momento para la corona, y la explotación de bosques y la crisis de alguna manera que se estaba generando de ellos. Voy a leer una pequeña, digamos, descripción de algunos de ellos. El trabajo de Graciela Bernal aborda el tema de la creación de la diócesis de San Luis Potosí, que se concretó hasta el año de 1854, es decir, fue un proyecto que había iniciado desde 776, pero se concretó hasta 1854. Destaca que entonces las autoridades consideraron que este año no era el propicio para atender la solicitud, debido a que se acababa de crear la Comandancia General de Provincias Internas. Recordemos que este era un proyecto de José de Gálvez, que sí se materializó en 1776, y que estaban en el proceso de la creación de las nuevas sedes diocesanas que se estaban por crearse, que eran la de Linares en 1777 y la de Arizpe en 1779. A estas, y para estas pues, les resultaron prioritarias a la corona, ¿no? También destaca que después de la implementación del régimen de intendencias, el ayuntamiento actuó en nombre de la provincia y no únicamente en calidad de cabecera de la ciudad, y presentó como justificación las grandes distancias que separaban a las sedes episcopales a las que sus poblaciones estaban sujetas, que en este caso eran Durango, Guadalajara, Michoacán y México, que eran las sedes episcopales cercanas, además de otras cuestiones económicas como el diezmo, obviamente, y la intendencia más grande de la Nueva España no contó en su capital con una sede episcopal, a pesar de que en la intendencia había una, solo que pues era la que estaba ubicada en el reino de Nuevo León, en Linares, ¿no? Señala que en 1779 Ramón de Posadas, célebre fiscal de la Audiencia de México, presentó una iniciativa para la creación de 3 nuevas mitras en Veracruz, Chilapa, San Luis Potosí y Villa de Valles, por ser la entrada al agua azteca, y precisamente este es el expediente sobre el que se trabajó, o sobre el que trabajó la autora, quien da cuenta de cómo el proyecto generó una amplia documentación sobre, bueno, pues reales cédulas y otro tipo de documentaciones sobre esta cuestión, ¿no? Entonces es muy interesante porque en el marco de las reformas borbónicas, como ustedes saben, la gran creación territorial que se va a dar con las reformas borbónicas pues, es el de intendencias, ¿no? Pero a la par vemos que hay procesos para la creación de obispados conjuntamente, que en sí pues es una especie, digamos, como de la presencia, diríamos, de la cara espiritual del gobierno, que sigue estando presente, ¿no? Wilfrido Yáñez, igual en su trabajo sobre la diócesis de Sonora, destaca el interés de José de Gálvez por el noreste en la Nueva España, y a partir de su visita seccional al virreinato, región que había contado con la presencia de los jesuitas a lo largo de más de un siglo y medio, y enumera los cambios institucionales introducidos en la región a partir de dicha visita, mismos que se contemplan ya en el Plan de Comandancias General de Provincias Internas, presentado en 1768 de manera conjunta con José de Gálvez y el virrey de Croix. El autor alude al hecho de que Fray Antonio de los Reyes
resultaría el primer obispo gracias a su estrecha amistad con Gálvez y por tanto fue el encomendado de encargarse de la delimitación territorial de la diócesis, misión que le sería igualmente asignada a Pedro Galindo Navarro, auditor de guerra de la Comandancia General de Provincias Internas, en torno al tema que subraya el hecho de que en 1732 se estableció el gobierno político y militar en Sonora y Sinaloa, separado la jurisdicción de Nueva Galicia y Nueva Vizcaya. Es decir, como vemos en estos dos, el encuentro, podemos ver los dos casos, digamos, diametralmente opuestos, la creación muy tardía, los papeles de la creación muy tardía de un obispado, que se va a dar hasta el siglo XIX, y una de las creaciones que son el motivo precisamente por el que se discutía que no era posible crear la otra para dividir más el territorio, ¿no? En el trabajo que presenté yo con el doctor Martín Escobedo, ese trabajo se enfoca a la ordenanza de alcaldes de barrio y se aborda, digamos, como que la importancia que va a tener este proyecto que se da a partir de un fenómeno de uno de los virreyes, digamos, más reformistas, que es el segundo conde de Revillagigedo, que es la creación de reglamentos para alcaldes, para dividir las ciudades en alcaldes de barrio, digo, en cuarteles, y nombrar alcaldes de barrio para que para que ejecuten pues el gobierno dentro de las ciudades, ¿no? Esto es muy importante porque estos proyectos de división de las ciudades en barrios, que podemos ver que se dieron en una, digamos, como en cascada, varios planos y varios reglamentos, entre ellos está Querétaro, la Ciudad de México, Puebla, por supuesto Valladolid, San Luis Potosí, eh, van a significar la intromisión del rey, o es una de las cosas que analizamos, van a significar la intromisión del rey al urbano. Esto es muy, digo, relativamente muy significativo, porque recordemos que los cabildos eran el resquicio, digámoslo así, de gobierno local, y que se suponía que estaba solamente a cargo de los alcaldes ordinarios electos dentro de los cabildos de ciudades y villas. Pero la intromisión ya de los intendentes, pues le había significado la presencia de un gobierno muy importante, nombrado por el rey, obviamente, para el gobierno de la ciudad, ¿no? Que en teoría no entraban, o mejor dicho, jurídicamente no tenían facultades para entrar al gobierno de la ciudad. Y la creación de estos reglamentos de alcaldes de barrio, a partir de este proceso, digamos, de creación de ordenanzas para alcaldes de barrio y de división de las ciudades en alcaldes de barrio, le permite al intendente nombrar a estos alcaldes de barrio y ocuparse, por decirlo así, de las cosas, si no de la primera instancia, de las cosas de la ciudad, es decir, de la vigilancia de la policía de la ciudad, ¿no? Entonces, el documento en sí analiza los alcaldes de barrio, la división de la ciudad de Valladolid en ese momento y las facultades que van a tener estos alcaldes, por supuesto, las medidas que se están tomando para la división de la organización urbana o para la organización interna de la ciudad, y podemos ver ya un régimen de policía pues muy fuerte, ¿no? O sea, la creación de los llamados serenos para que vigilen por las noches, el establecimiento de luminarias o antorchas para vigilar las calles, los censos por colonia que se tienen que hacer para que los habitantes no puedan mudar de colonia de manera, digamos, sin dar aviso a estas cosas, ¿no? Por su parte, el trabajo sobre las ordenanzas de San Luis Potosí de la doctora Marisabel Monroy describe igualmente pues, el documento que fue el marco legal para el desempeño del ayuntamiento de la ciudad y las funciones que fueron regulándose a través de los integrantes de la ciudad, digo, sí, del cabildo. Al mismo tiempo muestra la importancia que tuvieron las actas de cabildo para comprender a la sociedad que estaba inmersa en modos y costumbres propios de cada etapa del proceso histórico durante el virreinato y buena parte del siglo XIX, muy apegada a su terruño y en muchos aspectos, pero con numerosos vínculos hacia otras zonas de la provincia y la Intendencia de San Luis Potosí, así como en otras ciudades y regiones virreinales, aún con la Ciudad de México. Estas ordenanzas fueron tardías ya que el ayuntamiento se demoró casi 150 años en prestar su propio ordenamiento, siendo que se trataba de la columna vertebral de desempeño de la institución. Es probable que durante este periodo se hayan apoyado en las disposiciones que tenía la ciudad de Puebla, pero se advierte de la importancia que hay una diferencia de 10 años con respecto a la elaboración de las ordenanzas y de la división de la muy noble ciudad de San Luis Potosí. Como ven, este es un reglamento más tardío elaborado por los ayuntamientos y de alguna manera ya se sacude un poco la presencia de los intendentes y podríamos decir que es la otra cara del ordenamiento de policía y el resquicio del reformismo borbónico
en las, digámoslo así, en la organización en la organización urbana, ¿no? María Concepción Gavira nos presenta los informes sobre las minas de Inguarán, estos de 1783 y 1789, y al respecto nos muestra un poco todos los usos que tenía en este momento. Especialmente estos informes son de Inguarán, es una mina, mejor dicho, sí, un tiro de mina, mejor dicho, un beneficio de mina que está en el sur de Valladolid, en ese momento, en el sur de Michoacán ahora, y es una de las zonas de donde más se sacan cobre, además de Chile, para esos años, y nos muestra además con estas ordenanzas o con estos informes que el trabajo de la minería estaba empezando a ser muy importante porque lo empezaron a usar para forrar barcos, o sea, para orfebrería y para otro tipo de cosas, y pues destaca el trabajo que tiene, o sea, la importancia que tienen estas, digamos, estas explotaciones, ¿no? Y el trabajo de Luis Juventino es un trabajo que aglutina los informes de los intendentes, se les va a hacer más o menos para los años de 1794, otra vez por impronta del segundo conde de Revillagigedo. Se les va a pedir a todos los intendentes de Nueva España informes sobre la explotación maderera. Entonces, a partir de estos informes, Luis hace un análisis, o en su estudio introductorio, hace un análisis en el que muestra más o menos cómo se está dando la explotación forestal. Y para nuestra sorpresa, y digo para sorpresa de muchos, pensaríamos que no había problemas, por decirlo así, de deforestación, pero uno de los problemas que más empiezan a acusar es los problemas de deforestación que hay en muchas de las intendencias, ¿no? Y solo algunos de los intendentes, como el de Guadalajara o el de Valladolid, el de Yucatán, muestran, digamos, como más pormenorizado, o sea, qué árboles o digamos, qué especies son las que se están talando más, qué regiones se están talando más. Por supuesto, ¿qué funciones tiene esta tala? Muchas veces es para ganar terreno agrícola, otras veces es con necesidades, digamos, carboníferas o de producción de carbón, especialmente las zonas que están en los bosques semidesérticos, que tienen, digamos, este encino enano, que es muy usado, es muy recurrido para hacer carbón, pero también muchas otras áreas, digamos, a las que se está talando, especialmente, pues obviamente algunas maderas finas, y pinos, ¿no? Entonces, sorpresivamente, no todos los intendentes tienen en el foco esto, los informes muestran que tenemos este problema de tala, que hay este problema de tala en más o menos 1794, 1795, y se empieza a hacer una planificación para tener un control sobre la tala y obviamente para controlar los incendios que a veces se hacen a propósito para poder tener el pretexto para talar y pues para ganar como terrenos agrícolas, ¿no? Entonces, como ven, estas dos explotaciones nos muestran también mucho parte de los problemas económicos y parte de los problemas sociales que confrontan, ¿no? Nos pareció muy relevante en el taller, digamos, como que tomar ejemplos tanto del urbano como de los aspectos religiosos o de las creaciones de las diócesis y de las explotaciones para hacer este volumen, pensando que son áreas en las que muchas veces no volteamos a ver cuando hablamos de reformismo borbónico. Generalmente cuando hablamos de reformismo borbónico, pues pensamos la Real Ordenanza de Intendentes, la creación del estanco de tabaco, las oficinas de alcabalas, pero como vemos hay una dimensión mucho más amplia, ¿no? Sin duda alguna, uno de los grandes focos de información en este momento, pues es la política del conde de Revillagigedo, en torno al cual giran por lo menos 4 de los documentos que están aquí, tienen impronta o surgen, mejor dicho, en ese momento, ¿no? Así a grandes rasgos es la manera en la que se abordó en el libro la problemática, y pues los invitamos a leerlos a profundidad, a ver los informes, este modelo de que sean documentos históricos que a los que se les pueden hacer otras lecturas por otros autores o por otras personas, pues creo que es también muy generoso porque pues que permite, digamos, que este rescate documental pues sea leído por otras personas y le observen otro tipo de problemáticas distintas a las que observó, digamos, el que presentó este texto, ¿no? Y es cuanto, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Y como les decía al inicio,
están presentando 2 libros. Uno es sobre organización territorial, que es el que coordinó el doctor Alcáuter, y otro es el resultado del taller Normatividad y Proyectos que coordinó el doctor Rafael Diego Fernández Sotelo. Vamos a darle el turno de palabra al doctor, quien es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Realizó el doctorado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, en España, en donde tuvo como director de tesis a don Antonio Muro Orejón. Profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán desde 1983 y presidente de la institución entre el 2003 y 2009. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, entre sus líneas de investigación destaca el tema del poder político y el orden jurídico, tanto en el antiguo régimen como en el periodo nacional. Colmich, academia.edu, diagonal R. Diego. Responsable de la línea de generación y aplicación del conocimiento, ideas e instituciones político-jurídicas de la monarquía hispana a la etapa nacional, adscrita a la cual se encuentra la Red de Estudios del Régimen de Subdelegaciones de la América Borbónica, RERSAP. Responsable técnico del proyecto Reorganización Político-Territorial de la América Borbónica y su influencia en la formación de los países hispanoamericanos, proyecto Ciencia de Frontera en la convocatoria CONACYT del 2019, en colaboración con los corresponsables técnicos del mismo, la doctora Graciela Bernal y el doctor José Luis Alcáuter. Pues le dejo la palabra al doctor Rafael. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Para nosotros es un honor, un placer poder presentar estos libros en el marco de la FIL de Guadalajara y sobre todo teniendo en esta ocasión como invitado a España, que es un festín editorial realmente muy especial. Entonces, pues es muy bueno este contexto. Un poco antes de presentar, son 2 libros los que estamos presentando. El doctor Alcáuter ya presentó uno, me toca el otro, pero contarles un poco, contextualizarlos de quiénes somos y qué hacemos y por qué estamos haciendo esto para que tengan un poco más claro. Como todo el mundo sabe, en 1810 empieza el movimiento insurgente en México, ¿no? Con el grito del padre Hidalgo, y a partir de eso ya viene todo el proceso de conformación de México como nación, lo que orilló a que en 2010, bueno, no orilló, sino dio paso a que en el año de 2010 empezaran las conmemoraciones de todos estos eventos históricos que empezaron en 1810, ¿no? Cada año había una batalla, un personaje, Morelos, Allende, Aldama, la Constitución de Apatzingán. O sea, a partir de 1810 se vino una catarata de conmemoraciones, no solo en México, sino en toda la América hispana. Entonces, como que se entró a una revaloración de todo lo que se había escrito en estos 200 años. Entonces, hubo una cantidad enorme de eventos. Y nosotros estando un día en un seminario que se organizó en el Colegio de Michoacán, a la hora del café, un grupo de académicos, la doctora Pilar Gutiérrez aquí presente con la doctora Graciela Bernal de la Universidad de Guanajuato y 2 del Colegio de Michoacán, el doctor Luis Arrioja y su servidor Rafael Diego. Empezamos a platicar un poco de que siempre se ha abordado esta temática de la historia de México como nación a partir de 1810, ¿no? El padre Hidalgo fue el iniciador con el grito, y luego ya viene la Constitución de Apatzingán y vienen todos estos momentos, lo que ha dado lugar a que lo que sucedió antes, aunque fuera un año antes de 1810, 1809, 1808, los últimos años del siglo XVIII y primero del siglo XIX resultaron irrelevantes, como que se borró esa historia de la historia patria, la historia muy nacionalista nuestra. Dijeron, no, nuestra historia nacional
surge a partir de 1810, en septiembre el padre Hidalgo, y a partir de eso empezamos a construir la historia de la nación mexicana. Sin embargo, nosotros que trabajábamos un poco más atrás, la etapa del siglo XVIII, el último siglo de dominación española, que se caracteriza por un calificativo del reformismo borbónico. En el año 1700 llega una nueva casa reinante a España, que es la Casa de los Borbón, que actualmente sigue en el poder, y empiezan a implementar una cantidad de reformas importantes. Y una de las reformas más importantes fue la implantación del régimen de intendencias y subdelegaciones en 1786. Todos esos temas estaban vetados, no había el menor interés en México en trabajar esos temas porque pertenecían al antiguo régimen, a esa etapa que queríamos olvidar, que había sido desastrosa, de la que queríamos salir muy orgulloso. Entonces, una historia muy maniquea, ¿no? De todo lo anterior a 1810 era malo y todo lo posterior fue bueno y fue una bendición del cielo que llegara el padre Hidalgo y que todos se fueran los malos y empezara el buen gobierno. Sin embargo, cuando uno ve la historia de esa forma tan maniquea, como artificial, como no se apega a la realidad, pues nosotros veíamos que había unas raíces muy profundas para entender lo que estaba pasando actualmente en toda en la América hispana. Para que se hagan una idea más clara de lo que hablo, ahora en 2024 se conmemora en 2024 se conmemora el bicentenario de la primera Constitución mexicana de 1824, y de los estados de México, de los estados de la República, solo un estado logró sacar ese primer año de 1824 su constitución, y fue el estado de Jalisco. Por eso en Jalisco ha habido tantas conmemoraciones. Este año le han dado un valor importantísimo porque la primera constitución estatal fue la de Jalisco, y en 1825, 26, 27 empezaron a salir todas las otras constituciones. Y además de eso, Jalisco presionó mucho, fue uno de los que enarbolaron la bandera del federalismo en México, porque como se acuerdan, estuvo el emperador Iturbide y se trató de implantar por principio de cuentas un imperio, y todo esto, y fue Jalisco el que enarboló esa bandera del federalismo, y que fue la que acabó siendo un éxito. Entonces, a partir de eso, de esa reunión que tuvimos en 2009, decidimos crear una red de estudios sobre la etapa previa a la independencia, que era el régimen de las intendencias de 1786. Y en 2011, a principios, creamos esta red de estudios del régimen de subdelegaciones en la América Borbónica, RERSAB, y poco a poco, al principio éramos una decena de investigadores que nos interesaban esos temas, empezamos a trabajar juntos, fue creciendo la red, empezamos a celebrar un congreso anual, y, y todo estaba funcionando muy bien. Estamos en una dinámica bastante buena hasta que llegó la pandemia, y la pandemia rompió nuestro ritmo de trabajo, de equipo, y entonces se nos ocurrió trabajar vía un poco virtual. Y creamos una serie de talleres. Todos sabíamos, cuando empezamos a trabajar este régimen de subdelegaciones, nos dimos cuenta de que todo el mundo decía: encontré un documento maravilloso, muy valioso de esta etapa, ya sea para Sudamérica, para Centroamérica, para México, en España incluso, y creamos una colección crítica documental para publicar en distintos volúmenes estos trabajos. Entonces, el trabajo que a mí me toca presentar lleva por título Instrumentar el buen gobierno, fuentes documentales para el estudio de la América Borbónica, 2023, del Colegio Michoacán, que en realidad acaba de empezar a circular. Forma parte de la colección crítica documental que la Red de Estudios del Régimen de Subdelegaciones en la América Borbónica, RERSAB, ha venido trabajando desde hace algunos años,
con el objetivo de poner a disposición de los estudiosos en el tema fuentes inéditas del reformismo borbónico. Ahora, en su etapa vinculada al proyecto Reorganización Político-Territorial de la América Borbónica y su influencia en la formación de los países hispanoamericanos, presenta diferentes corpus documentales relacionados con el orden normativo imperante luego de la aplicación de las Reales Ordenanzas de Intendentes del Río de la Plata, 1782, y Nueva España, 1786. Estas disposiciones tuvieron como principal objetivo poner en ejecución lo planteado en ellas o bien puntualizar varios de sus artículos, como sucedió con los bandos de buen gobierno, instrucciones para gobernadores o la creación de jueces para entender el problema de los vagos. También permite ver cambios y continuidades, como sucedió con los juicios de residencia subdelegados, y analizar conflictos entre diferentes niveles de autoridades relacionados con la llegada de sus nuevos actores y la redefinición de competencias. Todo ello en jurisdicciones como Guadalajara, San Luis Potosí, Puebla, Chile y San Salvador. Y el índice queda como sigue: de José Luis Alcáuter, aquí presente, y Martín Escobedo, el trabajo Juicio de Residencia de Subdelegados, Cambios y Control Administrativo. De la doctora Pilar Gutiérrez y de su servidor Rafael Diego, Informes de Providencias Económicas y de Buen Gobierno, de Jacobo Ugarte y Loyola y José Fernando Abascal y Sousa, intendentes de Guadalajara. De la doctora Graciela Bernal, Bandos de Buen Gobierno de la ciudad de San Luis Potosí, 1790. De la doctora Lidia Gómez, de la Universidad de Puebla, Conflictos jurisdiccionales entre el intendente de Puebla, Manuel de Flón, y los mandos militares. De Lucrecia Enríquez, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Un juez para los vagos, amancebados y malentretenidos, los jueces diputados chilenos en el régimen de intendencias. Y finalmente de Eugenia López y Sajid Herrera de El Salvador, Arreglar su gobierno y dulcificar sus costumbres, instrucciones para gobernadores indios, del intendente de San Salvador, José Ortiz de la Peña, 1787. Un poco para que se hagan idea de lo que aportan estos trabajos, es que permiten profundizar qué pasó antes, cómo era la situación político-territorial de la América hispana antes de las declaraciones de independencia de los años de 1810. Entonces, cuando partes de esa etapa del siglo XVIII, del reformismo borbónico y de la implantación de este régimen de intendencias y subdelegaciones, entiendes mucho más claramente cómo el orden provincial de la Nueva España en 1786 no existía un orden provincial. Lo que habían eran pequeñas jurisdicciones que eran los corregimientos y alcaldías mayores, y las gobernaciones eran más de 200 jurisdicciones. Entonces había un virrey en la Ciudad de México que tenía bajo su mando, digamos, a más de 200 autoridades en un escenario que era un rompecabezas, la Nueva España. En 1786, cuando se crea este régimen de intendencias, se crea la estructura de lo que son los actuales estados de la República: Michoacán, Jalisco, Querétaro, Puebla. Toda esa estructura provincial no se crea sino hasta el final de la etapa colonial, y es cuando llega el proceso de independencia y la Constitución de Cádiz, las diputaciones provinciales, ya están suficientemente sólidas estas estructuras provinciales, y eso permite que se transite a la nación mexicana como la conocemos ahora. La base de los estados de la República viene dada de esa etapa del reformismo borbónico. Entonces, por eso para nosotros es muy importante que tomemos conciencia de que nuestra historia regional o provincial no arranca del momento de Hidalgo y de 1810, sino que tenemos una historia muy rica, previa, anterior a esa etapa, y entonces solo cuando comprendes debidamente esa etapa puedes apreciar en lo que estamos actualmente, ¿no? Entonces, ese es un poco la idea. No sé si por mí sería, los libros no los tenemos acá, están en el stand del Colegio de Michoacán, que está en la parte nacional.
son con 50% de descuento por ser el marco de la FIL. Entonces les recomendamos a los que tengan interés que se den una vuelta al stand del Colegio de Michoacán. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo como parte del proyecto, para cerrar, para abonar al tema, podría hablar del trabajo que hicimos el doctor Rafael Diego y una servidora sobre informes de gobierno para la Intendencia de Guadalajara de dos de los pues, intendentes, de dos de los primeros intendentes de Guadalajara. Lo que manifiestan estos informes de gobierno es que con el régimen de subdelegaciones y la implementación del sistema de intendencias, las ciudades, y en concreto la ciudad de Guadalajara, tuvo una eclosión, es decir, se conformó como la capital de una provincia. ¿Y qué significaba en ese momento ser una capital? Una capital necesitaba embellecerse, no podía ser, como se dice coloquialmente, un rancho. Y Guadalajara era, a finales del siglo XVIII, un rancho grande que no tenía calles asfaltadas, tenía, cada vez que llovía, enormes problemas de abastecimiento, porque los que conocen Guadalajara, los que viven aquí, saben que en época de lluvias esto se convierte en un caos, ¿no? Entonces el problema era manifiesto porque producto de las corrientes de agua se formaban unas barrancas enormes, y esto impedía el abastecimiento de la ciudad. ¿Quién arreglaba estas calles? Porque las calles necesitaban mucho dinero. Como Guadalajara era una ciudad episcopal y estaba la catedral, entonces generalmente se le pedía al obispo que, como en cada calle había un convento, un monasterio, el seminario, que fuera la iglesia quien arreglara las calles. Y dependiendo de cada obispo y de cómo se le tratara, pues arreglaba o no arreglaba las calles, y era un verdadero problema. Eso en época de lluvias, pero en época de secas, el polvo era tan impresionante que había muchas enfermedades. Bueno, pues con estos primeros intendentes se consiguió dinero para pavimentar las calles. Esto parece que no es importante, pero era en ese momento la gran diferencia entre un pueblo y una ciudad. Pero no solamente es eso, sino que se hicieron muchos reglamentos de limpieza de calles, de recogida de basura, de los primeros bomberos, de los primeros carros de bomberos, es decir, todo lo que conocemos hoy en día como que organiza y administra una ciudad, fueron los primeros intendentes. Pero no solamente eso, sino también implementaron mejoras en la provincia, articularon una provincia. ¿Y cómo se articuló? También a través de los caminos, porque de aquí, de Guadalajara, a cualquier distancia de lo que era la Intendencia de Guadalajara, era también pues un problema, un grave problema, porque había pasos que, dependiendo de la época del año, eran impracticables. Bueno, pues en estos informes que estudiamos nosotros, el intendente lo que hacía era enviar anualmente, a final de año, una relación de todas las mejoras que habían realizado. Y entonces, gracias a eso, podemos saber qué era lo prioritario, cómo justificaban esas mejoras, y cómo se fue embelleciendo esta ciudad, cómo se transformó en una ciudad provincial, y cómo la provincia también empezó a articularse. Entonces, nosotros disfrutamos mucho con este documento, porque tengo que decirles que el taller, lo primero que teníamos que hacer es identificar un documento que fuera significativo dentro de esta temática en la que nos tocó trabajar en el taller, que era normatividad y proyectos. Entonces, elegir un documento que fuera significativo era ya todo un reto, ¿no? Y luego, después, era
identificar quién anteriormente a nosotros se había identificado por ese documento y cómo lo había trabajado. Entonces teníamos que hacer tuvimos que hacer una arqueología, una búsqueda en fuentes documentales de cómo o quién se había interesado y por qué se había interesado. Y eso fue pues una labor muy interesante porque nos dio la posibilidad de conocer más de este periodo. Yo creo, en definitiva, que en nuestro caso nos divertimos haciendo, y ya nos queda 10 minutos. Yo creo que nos divertimos mucho en este trabajo, porque además el doctor Diego y una servidora, pues como que ahí nos complementamos en las diferentes formaciones que hemos tenido. Él en Historia del Derecho y yo trabajando Historia Social y Cultural. Yo considero que estos trabajos, o esta colección en la que vinimos trabajando y que fue coordinada por grandes especialistas de la red, porque el volumen de organización del territorio que coordinó el doctor Alcauter, él es muy modesto, pero tengo que decirles y les comparto que el doctor Alcauter pues es nuestro ejecutor de todos los mapas que organizamos en la red, que no es un trabajo menor, porque eso significa conocer los programas, pero también alimentar los programas con esas bases de datos que solamente él controla, sabe, y además es muy generoso porque pues es un trabajo enorme. Y él es el gran especialista. Entonces, él fue por este motivo, por esta especialización que tiene y que le gusta, que coordinó este volumen de organización del territorio y todos los documentos que se eligieron con los correspondientes profesores, investigadores de la red, pues tenían que abonar a esta articulación del territorio. Como él dijo, todos los trabajos son muy interesantes, hablan de diferentes formas de articular, de estructurar el territorio, desde los alcaldes de barrio, desde las instrucciones, la materialización está en el libro, que además para los estudiantes va a servir como fuente documental para trabajos posteriores, pero también al interior de los talleres hubo una muy rica discusión porque pues entramos con los documentos y decíamos, bueno, ¿ahora qué hacemos con estos documentos? La discusión fue muy rica, aprendimos todos muchísimo y cabe señalar también, por último, tengo que señalar la gran labor del taller editorial del Colegio de Michoacán. Los libros son preciosos, son muy bonitos. El diseño fue a cargo de Guadalupe, ¿verdad? De Guadalupe Lemos, que es una gran diseñadora del colegio y quedaron muy hermosos. Entonces hay mucho corazón. Hay mucho corazón en este proyecto, de verdad que mucho corazón, y también hay mucho trabajo. Entonces, bueno, agradecer a los coordinadores de los libros que se presentan hoy, porque también gracias a que, como siempre, nos estuvieron pues aplicando el látigo, ¿no? Para cumplir con los tiempos, que también esa es otra, pueden hoy disfrutar todos ustedes de estos libros que están en el Colegio de Michoacán. Pues muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más. No sé si José Luis quieres añadir algo. No, pues gracias a Pilar y al doctor Rafael por sus palabras. Bueno, yo a lo mejor quisiera hacer un poco de énfasis en esta dicotomía o división de estos dos volúmenes, quizás un poco para señalar que en efecto este segundo volumen, Instrumental del Buen Gobierno, bueno, el primero se llamó Territorio, Recursos y Administración, perdón, hace rato se me fue el nombre, y tenía que ver con estas cuestiones territoriales eminentemente, pero este bando de Instrumental del Buen Gobierno, sin duda alguna, también creo que deja muchas cosas que dentro de los bandos que vemos, por ejemplo, el de San Luis Potosí, de Bruno Díaz de Salcedo, pues vemos cómo se aplica, digamos, como la normativa para las intendencias, ¿no? El reglamento de vagos que analiza Lucrecia muestra también un universo
que de pronto no lo tenemos a la vista, pero que es toda la normativa que se da alrededor como de estos procesos. Ahora que veía a Isabel aquí, me acordé de las prisiones y me acordé del bando de vagos y de todas estas cosas que tiene que ver con esta organización alrededor del orden social y de todo lo que se impulsa a través de estos reglamentos de estos reglamentos de vagos, ¿no? Que creo que son de mucha importancia, ¿no? O el documento que presentó la doctora Lidia, que en realidad era un documento monumental, creo que son 123 o 130 documentos que tienen que ver con esta rijosidad del intendente de Puebla, Manuel de Flón, y su interés siempre de tener el mando militar y de querer absorber las funciones de sus subdelegados con el apoyo de su teniente, y que muestran, digamos, como este cariz que de alguna manera está denunciado por el perfil que tuvieron los intendentes. Muchos de los primeros intendentes eran militares retirados, y Manuel de Flón es uno de los que tiene ese papel, digamos, que como que todavía dentro de él. Y pues digo, no es en vano, no es, después va a ser vital su papel en la toma de Guanajuato, porque sabemos que él es sigue siendo un comandante de línea, ¿no? El documento que analizamos con Martín, que fue sobre el juicio de residencia, creo que también es muy importante, dado que nos muestra este cambio, digamos, jurisdiccional, en el que cambia este mundo, digamos, de jueces para empezar a surgir un mundo de administración, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, digamos, que una vez que un juez terminaba sus funciones, un juez territorial, como los alcaldes mayores, los corregidores, estas cosas, se le aplicaba un juicio de residencia que se llevaba a cabo a través de una audiencia que se hacía en presencia, se permitía que las personas llevaran sus quejas o por escrito o que fueran a presentarlas, y se hacía un pequeño juicio o un gran juicio, según fuera el caso, alrededor de esto, ¿no? Y este es el proceso en el que se empieza a sustituir ese juicio por una serie de solicitudes de informes administrativos. Entonces diríamos que es como el nacimiento de esa nueva administración que va a tener vida pues durante el siglo XIX, ¿no? Entonces creo que los documentos son también muy importantes, muy significativos para entender otras caras del reformismo que no están en la Real Ordenanza de Intendentes o que están acompasados con la aplicación de la Real Ordenanza de Intendentes, y pues esa era una de las cosas que discutíamos pues en estos talleres, ¿no? ¿Cómo podemos mostrar la importancia de esto a través de el rescate de fuentes que de pronto pues están por ahí escondidas y pues que creo que son muy vitales, ¿no? Y pues muchas gracias a Pilar y muchas gracias al doctor Rafael Diego. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos, ¿sí? Y les invitamos a comprar los libros en el stand del Colegio Michoacán. Gracias.